Pues me dice el abogado que va a juicio porque hay un conflicto en la tipicidad de la conducta. Porque es muy interesante cuando nosotros analizamos desde la pragmática penal, la dogmática casi como que impone a la conducta el hecho delictivo. Pero cuando entramos a la pragmática y empezamos a analizar el hecho precedente y el hecho delictivo, tenemos que hacer una pregunta al fiscal. Me gustaría que empezáramos el juicio oral diciéndole al fiscal, fiscal, ¿usted puede demostrar que mi cliente sabía lo que hacía cuando hacía lo que hacía? Y usted puede demostrarle al juez, para no quitar el tiempo, que mi cliente sabía lo que hacía cuando hacía lo que hacía. Y a partir de ese momento ya estoy ganando el juicio, porque no es que el adolescente supiera que usar una pistola mata. Todavía peor, no es suficiente que el adolescente ignore que al utilizar una pistola mata. Es muy posible que el adolescente diga, mira, yo he visto disparar en todas las películas y no mueren ninguno. Y yo he visto, por ejemplo, en los juegos de internet, pues que se mata, se dispara y se dispara y nadie mata. Y entonces yo, cuando me encontré la pistola, es más, ni siquiera sabía que disparaba. Y ni siquiera sabía que tenía balas. Y ni siquiera sabía. Y yo tengo un caso precioso de un chico que se encuentra una pistola y empieza a jugar con su amiga, con su amiguita de la pistola y la niña se esconde y no se esconde hasta que sin querer la pistola se dispara. La tipicidad de la conducta. Y la tipicidad de la conducta exige la dolosidad de la conducta, sin que podamos hablar de que un adolescente actúa con dolo. Y podríamos hablar de la culpabilidad de la conducta, sin que pudiéramos decir que el adolescente tiene la capacidad de considerar esta culpabilidad de la conducta. Y podríamos hablar de que el adolescente sabía cuál era la causa-efecto del uso de algún instrumento. Y podríamos pensar que el adolescente, en ese caso concreto, se propuso el resultado. Qué interesante cuando hemos peleado ayer sobre el tema de la prueba y hoy sobre la tipicidad de la conducta. Y quizás hay uno de los elementos más complejos del modelo conforme al artículo 18 constitucional, que es demostrar o probar que el adolescente actuó siendo responsable del hecho delictivo, porque es la palabra que usa la Constitución. Podríamos utilizar, dicen los alumnos, podríamos usar la palabra dolo, tratando de entender la responsabilidad sobre el hecho bajo una especie de sinónimo del dolo, no, no, la Constitución no habló de dolo. Y podríamos hablar de la culpa en el sentido de que había elementos objetivos, subjetivos, no, porque tendríamos que aceptar que el adolescente tenía capacidad de plantearse esos elementos objetivos y esos elementos subjetivos propios de la responsabilidad por culpa. Y entonces la tipicidad se enfrenta primero al hecho concreto, pero la tipicidad también se enfrenta al hecho precedente. Un tema del que hemos hablado, pero que tenemos que seguir hablando, el hecho precedente que tiene que analizarse en cada caso concreto, con respecto a cada adolescente concreto, con respecto a las edades distintas del adolescente concreto, para poder comprender eh, desde la retórica, desde la argumentación, desde el juicio filosófico o de la filosofía del juicio, desde la tipicidad, desde la teoría del delito, desde la teoría pragmática del delito, que este adolescente, cuando actuaba, actuaba y sabía por qué actuaba y sabía las consecuencias de que actuaba. Y que esto lo puede probar desde el punto de vista de la tipicidad y desde el punto de vista de la prueba para probar la tipicidad. Es un debate muy bonito en el que yo le diría a los fiscales no vaya a juicio si no logras encontrar desde la responsabilidad la culpa, desde la responsabilidad el dolo, porque si no vas a perder, porque un buen abogado te va a destrozar
Y tú, sin querer, vas a caer en el dolo, la culpa a la hora de tratar de analizar la conducta. Muchas gracias.